Bueno, esta historia me pasó en mayo del 2013. Estaba yo cruzando los Estados Unidos de costa a costa en la moto y fui a dar a Chicago. Es la primera vez que estoy en Chicago y bueno, súper emocionado con los edificios, la arquitectura, impresionante. Tomé uno de los tours en los botes al Instituto de Arte de Chicago, la pasé increíble. En una de esas fui a dar a la casa de una compañera de la universidad que se graduó conmigo hace muchísimos años y bueno, me atendió muy bien y ella conocía de mi pasado con la música y la historia con la banda, King Changó, etcétera, etcétera. Y sabe que lo mío no son clubs ni nada por el estilo, sino ir a ver música en vivo. Entonces me hizo unas recomendaciones de algunos clubs que estaban de moda entonces. Nada, me lanzo. Entonces estoy caminando por un área que llaman Wicker Park. Y bueno, estoy un poco como buscando la dirección. Veo que en la esquina están unos policías parados. Un grupo como de, no sé, unos 6, se ven como 3 o 4 patrullas. Me acerco con prudencia y les pregunto, disculpe oficial, ¿dónde queda este club? El club se llamaba The Hideout. ¿Dónde queda este club? Y me dice, mira, te vas por acá, cruzas a la derecha, me dan dirección. Arranco y me voy. Y mira, no había dado 10 pasos cuando los policías me dicen, mira, ¿a dónde vas? Me volteo así como que, bueno, al club que me acabas de dar la dirección, ¿no? Me dicen, no, nosotros te llevamos. ¿Cómo la vaina? Bueno, a la final yo insisto, no, yo me voy. Los tipos me dicen, no, esos son como unas 3 millas de acá donde estamos, o 2, 3 millas. Y yo, bueno, pero eso es lo que me lleno yo todo el tiempo en Nueva York. Tanto insistieron que a la final yo, bueno, mira, corazón abierto, vamos a darle. Me monto en el carro. Ahora estoy en la patrulla con la policía. El que manejaba era un hombre, su compañera, una mujer. Y bueno, ahí me voy con la patrulla. Después, inmediatamente cuando empezamos a rodar, me empiezan a hacer preguntas, ¿y de dónde vienes? ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Y le estoy diciendo, bueno, le empiezo a echar el cuento de que estoy cruzando en moto y conociendo Estados Unidos. Ahí en eso obviamente escuchan mi acento y me dicen, ¿y de dónde vienes tú? Y yo les digo, bueno, de Venezuela. Se voltearon los dos y me dicen, ¿Venezuela? ¡Ozzy Guillén! Y yo, coño, Osvaldo Guillén. ¿Qué importa? No, mira, resulta ser que Osvaldo Guillén fue el manager de los Chicago White Sox cuando ellos ganaron la Serie Mundial. Entonces él es muy reconocido y querido en la ciudad. O por lo menos en aquel entonces. Y entonces yo que bueno, sí, Osvaldo Guillén es venezolano. Pero no, ellos súper emocionados de que yo también era venezolano y que Osvaldo Guillén y tal, qué sé yo. Y me dicen, te vamos a llevar a la casa de Osvaldo Guillén. Y yo, ¿qué? No. O sea, que lléveme al club. No. Pues nos fuimos, nos desviamos de la dirección de ellos a ir a la casa de Osvaldo Guillén. Llegamos a la casa de Osvaldo y resulta ser que no había nadie. Supe que era la casa de Osvaldo Guillén, muy bonita por cierto. Porque estaban construyendo como otro piso, no sé, y había como un papel afuera que decía algo de su construcción y decía Osvaldo Guillén. Y bueno, nada, pues ellos nos tomamos unas fotos ahí, todos juntos y tal, y qué sé yo, y yo, bueno, esta incoherencia, pero bueno, nada, te lo juro que una historia súper surrealista. De vuelta en el carro y vamos al club. En este punto ya vamos echando chistes, yo estoy metido entre los dos, tomando selfies con la cámara y tal, y qué sé yo. Y bueno, ahí vamos. Llegamos al club, todavía bastante temprano. Cuando llego ahí, pues el oficial que iba manejando dice, mira, me voy a bajar del carro, voy a ir un momento, porque no se ve nadie, voy a ir al club, asegurarme de que esté abierto y que todo esté bien para que tú te quedes acá. Y yo, bueno, gracias. O sea, buenísimo, ¿no? Cuando el oficial se va, la oficial me dice, apúrate, dame tu teléfono, móntate en el puesto del piloto, te voy a tomar una foto. Y yo, ¿qué? Ahí fue donde yo dije, nada, soy McLovin en la película Superbad. Bueno, yo agarro y me monto y me doy cuenta, le doy mi teléfono y me dice, bueno, sí, pues ahí tal. Y cuando yo veo solo dentro del carro policía. Y ahí yo, no, esto no puede ser. Y ella, te ves muy bien. Y yo, ¿qué?
experiencia. Y yo que, ok. Finalmente sale el otro oficial y llega de vuelta del club y me dice, sí, mira, todo está bien, ya están abriendo, todo está listo. Oye, un placer conocerte. Y yo, mira, les pregunté, ¿por qué ustedes hacen esto? Y me dicen, o sea, porque de verdad que tenía la curiosidad, nunca había tenido una experiencia así con la policía. Me dice, mira, la verdad es que nuestro lema, que es to serve and protect, o sea, para servir y proteger, la mayoría de los cuerpos policiales se olvidan de la parte de to serve, de servicio, y se dedican más a la parte de protección. Eso como que me llegó mucho, ¿no? Me di cuenta de que, bueno, que existe otro tipo de policía. Se va la policía y yo me quedé así, tú sabes, como que, bye. A la final que bueno, me voy al club y llego, realmente no había muchas personas. Me siento en una esquina, tranquilo, a ordenar una cerveza. Y la bartender llega y me dice, ¿tú eres Miguel de Nueva York? Y yo, sí. Y me dice, no, lo que pasa es que tu mejor amigo me acaba de decir que... what? Mi mejor amigo. Dice, sí, tu mejor amigo me acaba de decir, vino acá, el policía, me dice que él se sentía muy triste, que su mejor amigo de Nueva York había venido y que no había podido compartir contigo porque tenía que trabajar. Ahí se me volaron los tapones. Y dije, ¿qué mejor amigo ni qué nada? Yo no conozco a esta persona, lo acabo de conocer. Y en voz alta a todos los que estaban ahí les echo el cuento. Y le digo, mira, esto fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, al final todo el mundo que estaba en la barra se echó a reír. Pasamos un rato ahí divertidísimo, ¿sabes? Escuchando la historia. Y fue gracias a eso que toda la noche estuve bebiendo gratis. Todo el mundo, Miguel de Nueva York. Tomando y echando vaina con todo el mundo. Esta es otra de las tantas historias de carretera que me han pasado mientras he ido conociendo el mundo del motor. Llega lejos.